Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Mavi Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hace unos días mi hijo Adrián cumplió 12 años. Fue diagnosticado muy poquito después de cumplir 4. O sea que ya llevamos 8 años en este camino del autismo y de la maternidad atípica. En el episodio de hoy te quiero compartir algunos aprendizajes desde el punto de vista del desarrollo de mi hijo que me han ayudado a mí a transformar mi maternidad, a tener más confianza en mi propio criterio y a conectar más profundamente con mi hijo, lo cual me ha servido para ayudarle a él con menos sufrimiento por ambas partes. Siempre es difícil decir, gracias a mí, gracias a nosotros, gracias a lo que hemos hecho, gracias a esta terapia o gracias a esto otro, mi hijo ha avanzado. Esto es difícil porque no tenemos la contrafactual o el contrafactual. O sea, no podemos saber lo que habría pasado de otra forma. Solo conocemos lo que ha pasado. No hay realidad alternativa y mucho menos echando la vista hacia atrás. Pero te comento esto porque precisamente lo que más nos hace sufrir como madres y padres de hijos neurodivergentes es la falta de criterio propio, el ir dando tumbos como pollos sin cabeza, probando de esto, probando del otro, sin tener nada claro. También lo que nos hace sufrir es la falta de aceptación nuestra de nuestra propia maternidad o paternidad, de nuestra propia experiencia, no ya del diagnóstico del hijo o de la hija, y de esto ya te he hablado en varios episodios, entre ellos el 77 y el 14, sino la aceptación de la experiencia que nosotros estamos teniendo. Y también nos hace sufrir la falta de conexión con nuestros propios hijos, tal y como son en este momento, y no desde una imposición mental de cómo nos gustaría que fuesen. Porque cuando empezamos desde ahí, desde el me gustaría que fuese así, pues empezamos por mal camino. Y por mal camino me refiero a un camino de mayor sufrimiento para nosotros y para ellos. Así que esta es la primera clave que te quiero compartir de mis años como madre de un hijo autista. Esta es la clave número 1. Empieza por lo que hay ahora, en este momento, en la vida de tu hijo. Y te sugiero que lo hagas en base a necesidades y no solo a comportamientos, porque todo comportamiento esconde una necesidad o varias no satisfechas detrás. No satisfechas o que se podrían satisfacer de una manera más ecológica o más socialmente significativa. Y que además estas necesidades pueden ser palancas para abrir nuevas áreas de desarrollo para tu hijo. Te voy a poner un ejemplo, que es el deporte que hace mi hijo, que es mucho. Y él lo necesita porque le ayuda a autorregularse desde el punto de vista sensorial. Y además ha sido una forma de desarrollar también sus habilidades sociales. Pero vamos a ver, con este tema, no nos sentamos, su padre y yo, a dictaminar, este niño tiene que ser deportista, por lo que sea, porque es saludable, porque es lo que se espera, porque es lo que me va a hacer a mí orgullosa. No, sino que nos dimos cuenta de que él tenía una necesidad constante de movimiento y la encauzamos por ahí. En vez de luchar contra esta necesidad, nos aliamos con ella y de ahí han surgido muchísimas oportunidades que en un principio no hubiéramos podido ver. Y de esto, en concreto, es el tema del deporte, te hablo en el episodio 84, en el que entrevisté a Edu Sotelo, al profesor Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física. La segunda clave es que el diagnóstico, si lo tienes, que no sea una camisa de fuerza. Porque a menudo nos dicen, al hijo de fulanita le ha funcionado esto, y nos vamos de cabeza por ahí, sin realmente pararnos a reflexionar si el hijo de fulanita se parece en algo al nuestro,
aunque tenga el mismo diagnóstico, o si acaso tiene un perfil sensorial, comunicativo o intelectual diferente a nuestro hijo. Y esto nos pasa muchísimo más con las redes sociales, porque de nuevo vemos a alguien sobre la que proyectamos un perfeccionismo o una situación ideal que queremos para nosotras y decimos, bueno, pues si esta lo ha hecho, si Mago y Moreno lo ha hecho y su hijo es tan majo, o por lo menos lo que ella pone en redes sociales, pues yo voy a intentar hacer lo mismo a ver si esto ayuda a mi hijo. Enfócate en conocer a fondo a tu hijo, y no solo como etiqueta andante, sino como persona. Porque nuestros hijos tendrán autismo, tendrán TDAH, tendrán dislexia, tendrán lo que sea, pero son más que eso. Y te vuelvo a dar otro ejemplo de mi vida. Mi hijo tiene un perfil altamente sociable. Tiene motivación social intrínseca desde siempre, desde que era muy pequeño. Y por ello nos costó un poco más llegar al diagnóstico y muchas personas a lo largo de los años, personas que no saben sobre TEA, me han cuestionado si su diagnóstico era el correcto. Sin embargo, mi hijo tiene dificultades en la comunicación oral que hemos ido trabajando como prioridad, en nuestro caso, en su caso, dejando que la parte social, durante muchos años, sobre todo cuando era más pequeño, surgiera de manera más espontánea, sin trabajarla tanto, ¿vale? Para otros niños, sobre todo los que antes se incluían en el síndrome de Asperger, puede que no haya dificultades ni retrasos en el habla y que la comunicación oral sea totalmente, digamos, neurotípica, en el sentido de la capacidad de expresarse. Pero eso no significa que ese niño a lo mejor tenga las habilidades sociales requeridas para tener amigos. Ese niño quiere tener amigos y habla perfectamente, pero no tiene amigos. Entonces ahí las habilidades sociales, enseñar habilidades sociales, sí sería una prioridad. Todo esto, en este ejemplo, va a marcar un enfoque muy diferente. Hay que tener en cuenta la individualidad de nuestros hijos, que incluye y que va más allá de su diagnóstico. Tengamos en cuenta que los diagnósticos de neurodivergencias son muy amplios. Son muy, muy amplios. La tercera clave. ¿Cómo se come un elefante? Pedazo a pedazo. Sí, aunque sea un animal muy grande. Pues lo mismo con el autismo o con la neurodivergencia de tu hijo o de tu hija. La escala inmensa del desafío por turnos nos desmotiva o nos lanza a la caza y captura de información que coleccionamos de forma inconexa y, de nuevo, muchas veces que ni siquiera es aplicable a la realidad y a las necesidades de nuestros hijos en este momento. O sea, que vamos dando tumbos sin rumbo y muchas veces sin ayuda y sin saber a quién recurrir. Así que te sugiero algo muy concreto y muy práctico, que es que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para que mi hijo viva bien en este momento? A menudo en las neurodivergencias son aspectos muy básicos, como que pueda comunicar sus necesidades y preferencias, y ojo, digo comunicar, que no es lo mismo que hablar, se puede comunicar sin hablar, y o que tenga las herramientas para regularse sensorialmente a lo largo del día y así evitar colapsos y crisis. Estos dos aspectos son los cimientos de todo el edificio del desarrollo de nuestros hijos. Sin ellos, tu hijo no va a poder aprender, ni va a poder adquirir habilidades nuevas, ni en casa, ni en la escuela, ni por la calle, ni digamos a lo largo de su día. Te pongo un ejemplo. En nuestro caso empezamos con terapias que estaban muy enfocadas en la comunicación verbal, hablada, y en el atender conjuntamente. Porque para que haya comunicación tiene que haber atención conjunta. ¿Por qué? Porque Adrián no tenía conductas autolesivas ni tenía otras necesidades acuciantes. Era un niño que no tenía ni tiene comorbilidades, no tenía problemas intestinales, no tenía problemas de sueño, ¿de acuerdo? Entonces, esas eran para él en ese momento inicial las necesidades más acuciantes. Era ser capaz de hablar porque ya tenía palabras
de poder expandir su vocabulario para explicarnos, para pedirnos, para expresar sus preferencias y ser capaz de jugar con otras personas, porque además le encantaba jugar y estar en sociedad. Como he comentado antes, es un niño altamente sociable. Y así fue desarrollando, así fuimos ayudándole a desarrollar esos cimientos sólidos de conexión con los demás y con actividades divertidas que nos ha permitido ampliar repertorios y ayudarle con habilidades más complejas, como las sociales y como todo el tema de la teoría de la mente. Y te recomiendo muchísimo el episodio 82 sobre este último, sobre la teoría de la mente, en el que hablo con Ernesto Reaño. Si tu hijo o hija aún no es capaz de atender conjuntamente, de pedir, de señalar preferencias, de regularse sensorialmente y emocionalmente, aunque sea por supuesto con ayuda nuestra, no quieras pretender que tenga amigos o que entienda situaciones sociales complejas o que eche párrafos enteros. No podemos empezar la casa por el tejado. La cuarta clave es que no hay atajos y que el futuro se construye con pasitos muy pequeñitos a diario. Y de verdad que yo sé que esto duele oírlo. Cada día recibo mensajes de madres que quieren top tips y claves prácticas para que su hijo haga algo ya mismo. Esto me pasa muchísimo con el tema de los amigos, el tema de la sociabilidad de nuestros hijos. Y de esto en concreto ya te hablé largo y tendido en el episodio 74. Y te recomiendo que lo vuelvas a escuchar o que lo escuches por primera vez si aún no lo has hecho. Pero de nuevo, las malas noticias, entre comillas, es que los seres humanos no somos robots. No se nos puede programar para hacer algo ya. Y mucho menos con habilidades y comportamientos complejos que requieren de motivación intrínseca. Así que empieza por ahí, por la motivación. Y entiende que no se trata de que tu hijo haga algo o deje de hacer algo, sino que tenga la capacidad y la motivación para hacer algo o dejar de hacer algo. Son dos aspectos muy diferentes y ambos son posibles para todos los seres humanos, sean neurodivergentes o neurotípicos. Pero cuestionarte por qué quieres que haga algo es importante porque tal vez entiendas mejor qué motivaciones hay en todo esto, las tuyas y las suyas. Y tal vez entiendas mejor si hay o no hay motivación por parte de tu hijo. Porque si no hay motivación, va a ser mucho más difícil que tenga el interés por aprender. O un ejemplo de mi vida. Yo tengo una necesidad emocional acuciante de orden, de la que ya te hablé en el episodio 72. Y sentía que mi responsabilidad como madre era inculcar el comportamiento del orden, ¿no? Y de la limpieza en mi hijo. Pero esa no es la manera de avanzar, porque ese objetivo es mío, no es suyo. Ahora bien, últimamente, que además ya es más mayor y sabemos también mucho más nosotros como sus padres sobre funciones ejecutivas y lo que es apropiado para su edad, nos hemos dado cuenta de que él mismo empieza a tener la motivación de recoger porque la A y la hemos vinculado a beneficios para él. Propios, pues yo ya soy mayor y ya tengo mi habitación y mis cosas, ¿no? Es un tema de orgullo. Y también beneficios externos. Si hago estas cosas, o sea, si recojo mi habitación o si mantengo mi mochila con mis cosas dentro, pues puedo pasar más tiempo jugando en la consola, por ejemplo. Esto no es tan diferente de los niños neurotípicos, no es nada diferente, es igual, los seres humanos operamos por motivación. La gran diferencia es que nosotros tenemos que entender que nuestros hijos neurodivergentes necesitan tener esa motivación intrínseca y muchas veces no la tienen. Eso hay que trabajarlo poco a poco, año a año. Solo podemos cosechar lo que hemos previamente sembrado. Si siembras hacer todo por tu hijo, recogerás indefensión e incompetencia aprendida. Si siembras aislamiento social para que no lo pase mal, que es muchas veces la razón que damos, o porque yo lo paso mal, o porque tiene crisis, pues recogerás menos tolerancia y menos habilidades sociales, porque no estará practicándolas en entornos reales. La quinta clave es que nuestros hijos no nos traen problemas, nos traen formas diferentes de aprender.
Y sí, ya sé que a ti te gustaría que todo fuera más fácil. Te entiendo y lo comparto, porque créeme, es una característica de la mente humana, quererlo fácil. Pero lo difícil no es tu hijo o su diagnóstico, lo difícil es que nuestros hijos aprenden de forma diferente a como lo hemos hecho nosotros. Y es importante comprender que gran parte de las dificultades de muchas neurodivergencias, desde nuestra perspectiva como neurotípicos, vienen de que nuestros hijos procesan y aprenden de manera diferente. Y a menudo les estamos intentando enseñar algo, a hacer algo, a decir algo, de la manera en la que nosotros aprendimos, pero puede que a ellos no les funcione. Y esto pasa en todos los ámbitos, tanto familiares, sociales como escolares. Y por eso es tan importante aceptar y entender que tu hijo no solo es diferente en ciertas cosas, sino que también aprende de manera diferente. Y esto exige que seas tú la que cambies tu chip, la que cambies tu perspectiva y tu capacidad. Claro, requiere más trabajo, requiere más energía por nuestra parte. Y bueno, idealmente también por parte de los educadores, de las personas que les están intentando enseñar en la escuela. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo te puedo dar de nuestra vida? Pues mira, no te puedo contar la frustración que sentí cuando estábamos intentando enseñar a Adrián a montar en bici. En realidad, no a montar en bici, porque ya llevaba años montando una bici sin pedales, que le había ayudado muchísimo con el tema del equilibrio, sino que no conseguía pedalear, pedaleaba para atrás, no le ayudaba que le explicase 1000 veces con palabras, tampoco le ayudaba a ver a otros niños, algo no funcionaba, no computaba. Hasta que mi marido entendió que necesitábamos hacer el movimiento con él, lo que suponía que uno tenía que sujetarle en el sillín, ¿no? Mientras él estaba sentado, y el otro agachado, tenía que ayudarle con sus propias manos a hacer el movimiento del pedaleo con los pies del niño en los pedales. O sea, en cuanto nos dimos cuenta de que era un tema de aprendizaje cinético, de aprendizaje en movimiento, fue coser y cantar. En un par de días lo había pillado, había aprendido. Gran parte de nuestra frustración como padres viene de no entender por qué no entienden. Así que cuando esto suceda, lo siento, pero te toca a ti pensar en cómo puede tu hijo aprender de otra forma. Te toca a ti salirte de tu propia mente y su forma de hacer las cosas, ¿no? la forma en la que tú tienes de hacer las cosas, para pensar en la alternativa y ver si hay otra manera de afrontar la solución. Y por supuesto, si puedes tener el apoyo de un terapeuta específico que sepa sobre el tema que sea, pues mejor que mejor, claro que sí. No podemos pretender saberlo todos nosotros. Y la sexta y última clave que te quiero dejar en este episodio, hay muchas más, pero tampoco quiero abrumar. La última clave que me parece fundamental es recordarte que todos, incluidos nuestros hijos, todos cambiamos, todos evolucionamos. Aunque esa evolución, ese cambio parezca muy lento, parezca que vaya a cámara lenta, el hecho es que tu hijo evoluciona, porque todos lo hacemos a lo largo de nuestras vidas. Esto no es garantía de que vaya a llegar al punto que tú te imaginas, en cualquiera de sus habilidades o de sus comportamientos aprendidos, pero sí es garantía de que, sea la dificultad que sea con la que te estás encontrando en este momento, esa dificultad va a pasar, se va a gestionar o vas a aprender tú nuevas formas de afrontarla. Y el ejemplo que siempre pongo es en el habla de mi hijo. Cuando le diagnosticaron, solo utilizaba 3 o 4 palabras y ahora es plenamente conversacional, es decir, es capaz de tener conversaciones, aunque a menudo se traba o no es tan fluido como otros niños de su edad. Hace 8 años nadie me podía dar garantías de esto. Tampoco sé si algún día llegará a ser un gran orador, ni falta que hace. Este es uno de los temas que más preocupan a muchos padres de niños pequeños que tienen dificultades en la comunicación oral. Pero de nuevo te recuerdo que la comunicación va más allá de lo hablado y que hablar no siempre significa comunicación funcional. Hay niños que repiten palabras sin ton ni son o sin llegar a ser capaces de expresar sus propias emociones, sus propios pensamientos o sus preferencias. Así que no te enfoques en un solo tema, digamos, que realmente suele ser el tema de la comunicación hablada, sino enfócate en la función de esa comunicación. Hay otras maneras en las que mi hijo puede aprender
a comunicar sus preferencias, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. ¿Qué otros temas son realmente prioritarios para él o para ella en este momento? Suelta el futuro, y yo sé que esto cuesta, pero suelta el futuro para poder realmente integrar el hecho de que todos vamos a cambiar, de que todos vamos a evolucionar, de que todos vamos a crecer en nuestra capacidad de hacer cosas porque vamos a tener más experiencia, y esto se aplica igualmente a tu hijo. Creo que lo más importante de estas claves es que te cuestiones siempre por qué y para qué. Tanto desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde tu motivación, como desde el punto de vista de tu hijo o de tu hija. Que no te quedes solo en la superficie del qué, sino que entiendas el para qué. ¿Para qué quiero que haga mi hijo esto? ¿Para qué quiero que mi hija deje de hacer esto? Esto te da claves. Esto te da claves sobre la motivación tuya, sobre si hay algo de trabajo previo que hay que hacer, tuyo. Y también te da información sobre la motivación de tu hijo, de tu hija. Esta motivación intrínseca, la que cada uno tenemos como seres humanos, es realmente la clave que nos lleva a un desarrollo integral de la persona. Porque creo que si escuchas este podcast y conoces, aunque sea un poquito mi trabajo, estarás de acuerdo en que no queremos hijos obedientes porque sí, ni hijos esclavos de las expectativas de los demás, ni hijos automatones, ¿no? Robots que hagan lo que se les dice sin rechistar. Queremos hijos felices. Y para ello tienen que ser ellos mismos y tener autonomía, autodeterminación e independencia. Por supuesto, dentro de sus capacidades actuales y dentro de la importancia de mantenerles seguros y con bienestar. Yo estoy orgullosa de mi papel en el desarrollo de mi hijo en estos últimos años. No porque lo haya hecho todo bien, he cometido muchos errores, como todos, ni porque le haya dado lo mejor. Hemos tenido suerte, pero también hemos estado dispuestos a cambiar mucho, de hecho, a cambiar de país y de continente para buscar mejores servicios. Y sí que hay muchas personas que ni siquiera tienen esta oportunidad. Por eso os digo lo de suerte, porque soy consciente de ello. Yo estoy orgullosa porque he cambiado mi propia posición, mi propio paradigma, mi propia perspectiva para acercarme a él. Y él ha respondido. ¿Por qué? Porque he desechado la mayoría de las exigencias y le he acompañado con humildad. Y sí, a menudo también con ansiedad y preocupación, pero sobre todo con ese deseo de caminar a su lado y dejar que también él me indique el camino. Espero que este breve recuento de mis reflexiones sobre lo que he aprendido de mis 12 años de maternidad atípica te hayan aportado valor. Si quieres saber muchas más claves prácticas sobre cómo ir cambiando nuestro propio paradigma, sobre cómo invertir en nuestro bienestar para que eso también se vea reflejado en el bienestar de nuestro hijo y en los aprendizajes de nuestro hijo, te animo a que adquieras mi libro Cuando tu hijo es diferente. Se llama igual que este podcast y ya está a la venta en Amazon. Como siempre, te deseo presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o hijos y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.